En el principio, cuando aún no se contaba el tiempo, el cielo resplandecía con un orden perfecto. El trono de Dios, elevado sobre toda la creación, emanaba luz pura, rodeado por miríadas de ángeles que entonaban alabanzas eternas. Entre ellos había uno cuyo esplendor superaba todo entendimiento: Lucifer, el portador de la luz. Sus pasos eran armonía, su voz era como un canto cristalino que llenaba los cielos de belleza. Vestido con piedras preciosas, forjado por la propia mano del Creador, él era el reflejo de la gloria divina. Ninguna sombra lo tocaba, pues caminaba en la presencia del Altísimo. Pero dentro de esa perfección, algo comenzó a moverse. Silencioso como el viento que precede a la tormenta, una semilla pequeña y letal brotaba en su corazón: la contemplación de sí mismo. En el silencio de las alturas, Lucifer empezó a mirarse con otros ojos. Aquello que antes ofrecía en adoración, ahora lo retenía en admiración propia. Sus alas, antes alzadas en reverencia, comenzaron a abrirse en vanagloria. Comparaba su belleza con la del propio Creador, y una voz interna susurraba: ¿por qué no yo? El trono lo atraía no como objeto de culto, sino como destino codiciado, y aún ante los ojos atentos de los querubines, nada era visible todavía, porque la primera caída no fue una batalla, fue una inclinación secreta. En el seno de la luz nacía la sombra, y el cielo, que jamás había conocido vacilación, sintió el primer estremecer de la duda. El tiempo celestial seguía su curso eterno, pero la corrupción no dejaba de crecer. Lucifer, en su ascenso interior, comenzó a influenciar. Con palabras dulces y miradas envolventes, hablaba de libertad, de nuevos caminos, de un reino donde todos podrían brillar como dioses. Un tercio de las huestes angelicales se encantó con su elocuencia. Lo que comenzó como admiración se convirtió en alianza, y entre cánticos de adoración, voces se desviaron. Pequeñas disonancias surgían entre los coros celestiales como notas fuera de compás. Aún así, el trono permanecía en silencio. Dios, que todo lo veía, no actuaba, porque incluso en el cielo el libre albedrío era sagrado. Entonces la rebelión se volvió clara. Lucifer ya no se ocultaba. Con su luz aún intacta, se alzó en desafío, proclamando un nuevo gobierno. Todo el cielo contempló con asombro. Los ángeles fieles se estremecieron. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, recibió la orden divina: levantarse por la justicia. Una espada flamígera fue puesta en su mano. La guerra no era de carne, sino de gloria y esencia. Y cuando Miguel se preparaba para lanzar el golpe, cuando el brazo de la justicia se alzaba en nombre del Altísimo, ocurrió algo que nadie esperaba. Una voz detuvo la espada. La orden vino del trono. Dios había hablado. El tiempo, que allí no existía como lo conocemos, pareció congelarse. La espada flamígera de Miguel, suspendida en el aire, detenida por una orden que sonaba como un trueno envuelto en ternura. Todo el cielo enmudeció. Las miríadas de ángeles contuvieron su aliento eterno. Incluso los rebeldes cesaron sus clamores, y Lucifer, ante el trono, permaneció inmóvil. Sus ojos aún ardían en soberbia, pero su alma fue tocada por algo inesperado. La voz que se dirigió a él no fue de acusación, sino de amor. ¿Aún hay luz en ti, oh hijo de la mañana? Aquella pregunta rompió el firmamento como un relámpago de misericordia en el campo de la justicia. Miguel, con la espada aún en la mano, bajó los ojos. No dudaba de la justicia, pero comprendía el peso de la gracia. Su mirada se cruzó con la de Lucifer. No había odio, solo tristeza. La tristeza de quien ve a un hermano al borde del abismo. El trono de Dios no resplandecía ira, sino compasión. En ese instante, el universo conoció algo más poderoso que la gloria y el juicio. Conoció el amor incondicional. El Creador, que podía extinguir la rebelión con un soplo, eligió ofrecer una oportunidad.
no por debilidad, sino porque la verdadera fuerza está en amar, incluso cuando se tiene todo el derecho de castigar. Lucifer permaneció en silencio. La pregunta flotaba sobre él, como una luz que aún buscaba una grieta para entrar. Por un momento, sus ojos vacilaron. Un reflejo distante de la gloria que antes lo envolvía parecía luchar dentro de sí. Era como si la eternidad esperara una respuesta. Los cielos aguardaban. Miguel, inmóvil, aguardaba. El propio Dios, paciente, aguardaba. No había prisa en el trono, solo un profundo anhelo de redención. Pero la decisión no podía ser impuesta. La elección era suya. El ángel más bello de la creación ahora enfrentaba el mayor de todos los espejos, su propia alma. Entonces Lucifer sonrió. No fue una sonrisa de gratitud ni de arrepentimiento, fue una sonrisa fría, de desafío. Sus ojos, antes inundados de luz, ahora reflejaban oscuridad. Alzó la cabeza y declaró con voz firme, pero vacía de reverencia: «No regresaré, seré como Dios». Y con esas palabras selló su destino. No fue la espada de Miguel la que lo lanzó lejos. Fue el rechazo de la gracia, el desprecio por la oferta más noble del universo. El cielo no explotó en cólera, sino en lamento. Pues en ese instante no caía solo un ángel, caía una esperanza. La decisión de Lucifer rasgó los cielos como un trueno silencioso. La misericordia, ofrecida como último puente, fue destruida por su propio orgullo. La mirada de Miguel se endureció, no por furia, sino por firmeza. La espada, antes suspendida por la compasión divina, ahora descendió con el peso de la justicia. No hubo gritos, no hubo sangre, solo luz partiéndose en sombras. Los ángeles rebeldes que habían seguido a Lucifer se estremecieron al ver que el trono había esperado, y aún así no fue escuchado. La justicia de Dios no era precipitada, era plena, perfecta y ahora irrevocable. Lucifer cayó, no con violencia física, sino con la ruptura del vínculo más profundo, su conexión con el Creador. Como un relámpago, fue lanzado lejos de la presencia divina. Su luz, antes inconfundible, se volvió una caricatura de sí misma, un brillo vacío, resonando arrogancia y rencor. Su melodía se convirtió en lamento, y donde antes había adoración, ahora resonaba desesperación disfrazada de poder. El cielo no celebró la caída. Hubo un silencio pesado, como el luto por alguien que, habiéndolo tenido todo, eligió la nada. Y el trono, aún resplandeciente, permaneció firme, pues su amor no fracasa, incluso cuando es rechazado. La guerra en los cielos no fue solo entre ángeles y rebeldes, sino entre la verdad y la mentira, entre la luz y la ilusión. Lucifer, incluso en su caída, aún arrastraba consigo un tercio de las estrellas, no por la fuerza, sino por la seducción de la autonomía, por el veneno de la duda. Aquellos que lo siguieron creyeron que podían existir sin la fuente, reinar sin el rey. Y así fueron arrojados con él. El universo espiritual tembló. Las esferas eternas presenciaron la primera ruptura en la armonía celestial. Era el inicio de algo nuevo, no de la creación, sino del conflicto. Mientras caía, Lucifer aún miró hacia atrás, y en ese breve instante sus ojos se cruzaron con los de Miguel. No había ira entre ellos, solo el peso de la pérdida. Habían sido hermanos de gloria, compañeros de la eternidad, ministros de la misma luz. Ahora estaban separados por una decisión. Miguel, de pie, con la espada aún flamígera, no veía a un enemigo. Veía un eco de lo que fue y de lo que podría haber sido. Y aún así, firme en su misión, se mantuvo del lado de la justicia. Porque amar, a veces, también es dejar partir a quien escoge no quedarse. El abismo que recibió a Lucifer no estaba hecho de fuego ni de tinieblas físicas, sino de la ausencia de Dios. La separación fue el mayor castigo, un exilio de la presencia que sustentaba todo lo que él era.
El portador de la luz se convertía ahora en el señor de la oscuridad, no porque Dios lo privara, sino porque Él rechazó la fuente. Y en ese espacio vacío nacía el primer reino fuera de la voluntad divina. Era el eco del yo seré como Dios, transformado en caída perpetua. Las huestes que descendieron con él miraban alrededor y aún sin cadenas visibles se sentían prisioneras del peso de una decisión eterna. En el cielo, el silencio continuaba. La guerra había cesado, pero las marcas estaban grabadas en el tiempo espiritual. Dios, en su soberanía, no manifestó alegría ni ira triunfante. Permaneció como siempre ha sido, justo, santo y amoroso. Y ante todos los ángeles restantes, una verdad fue sellada para la eternidad. El amor de Dios no es débil, sino lo suficientemente valiente para esperar, lo suficientemente misericordioso para ofrecer redención, y lo suficientemente justo para respetar la elección, incluso cuando ésta lleva a la destrucción. La historia de Lucifer no trataba solo de rebelión, trataba de una gracia rechazada. En los días que siguieron a la caída, el cielo resonó con una nueva conciencia. Los ángeles que permanecieron fieles no solo alabaron, comprendieron. La libertad que poseían era real y el amor que los unía al Creador era elección, no imposición. La gloria de Dios nunca se basó en el miedo, sino en la verdad. Y esa verdad ahora brillaba aún más fuerte, que incluso el más exaltado de los seres creados podía escoger el camino del alejamiento. Y aún así, el trono permanecía firme, ofreciendo luz a quien deseara volver. La eternidad había presenciado algo inédito, la misericordia interrumpiendo el juicio. En la vastedad del universo, ecos de la caída comenzaron a alcanzar otras esferas. El plan de Dios no sería destruido, sino que ahora tendría un nuevo capítulo, la redención. El cielo no se cerró en sí mismo tras la rebelión. Por el contrario, el amor que ofreció una oportunidad a Lucifer ahora se preparaba para algo aún más grandioso. Se crearía un nuevo escenario, surgiría una nueva creación, un lugar donde el libre albedrío sería nuevamente ofrecido, y donde el propio Dios, en el tiempo debido, descendería para rescatar. La historia no terminaría con la caída del ángel, sino con la revelación del Cordero. Mientras Lucifer se establecía como adversario, asumiendo su nueva identidad como Satanás, el opositor, su esencia continuaba marcada por la elección. No perdió el poder, pero perdió el propósito. Su inteligencia, belleza e influencia ahora servían a la mentira. Se convirtió en maestro del engaño, no porque Dios lo transformara en eso, sino porque, al rechazar la verdad, abrazó la ilusión como destino, y aún en su rebelión lleva la memoria de lo que fue, el reflejo distorsionado de una gloria que ya no lo reconoce. Eso es lo que hace su caída aún más trágica. Él sabe lo que perdió. Miguel, por su parte, no regresó al trono con júbilo, regresó con reverencia. La misión había sido cumplida, pero el dolor de la separación aún flotaba en los cielos. Llevaba consigo la mirada de aquel momento decisivo, el instante en que la espada fue detenida y la pregunta resonó: ¿aún hay luz en ti? Esa frase no saldría jamás de su memoria, pues comprendía, como pocos, el peso de la misericordia. Miguel no era solo guerrero, era testigo de la justicia templada con gracia. Y ahora, más que nunca, sabía, la verdadera victoria no está en la caída del enemigo, sino en la fidelidad al amor que representa el trono. Desde el trono, Dios contemplaba todo con ojos que atraviesan el tiempo y la eternidad. Ningún detalle le escapaba, ningún dolor le era indiferente. Sabía que la caída de Lucifer traería consecuencias profundas para toda la creación, pero aún así no retiró el don de la elección, porque el amor verdadero solo puede existir donde hay libertad. Y allí,
en ese momento en que el universo presenciaba el inicio del conflicto entre luz y tinieblas, Dios ya preparaba el camino para la reconciliación. El Cordero ya estaba previsto antes de la fundación del mundo. La cruz ya existía en el corazón del Creador. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier canto. Los cielos ahora sabían que incluso entre los querubines podía haber caída. Y los que permanecieron fieles lo hicieron no por obligación, sino por amor. Lucifer se convirtió en una advertencia viva. Su historia, contada entre las estrellas y registrada en el firmamento espiritual, sería recordada para siempre, no como un fracaso divino, sino como la prueba del compromiso inquebrantable de Dios con la libertad, con la justicia y con la misericordia. La pregunta hecha aquel día, ¿aún hay luz en ti?, resonaría por toda la eternidad, alcanzando incluso los corazones humanos. La caída de Lucifer no fue solo el fin de una era celestial. Fue el inicio de una batalla continua entre la verdad y la mentira, entre la rendición y el orgullo. Y desde aquel día eterno, cada alma creada pasó a caminar en ese campo de decisión. El mismo Dios que detuvo la espada aún habla, aún invita, aún pregunta, ¿aún hay luz en ti? No como acusación, sino como oportunidad. Cada ser humano lleva, incluso sin saberlo, el eco de ese llamado. Y a cada sí susurrado en lo íntimo, la gracia resurge como una luz que insiste en brillar en la oscuridad. Lucifer, ahora separado para siempre de la gloria, jamás podrá decir que no tuvo una oportunidad. Su camino estuvo marcado por privilegios, su elección fue libre, su caída fue consecuencia. Y aún así, hasta el último segundo, Dios ofreció redención. Esta es la revelación más profunda de la historia, que el amor de Dios no conoce límites. Ni siquiera el más glorioso de los traidores fue juzgado sin antes haber sido amado. Y eso lo cambia todo. Porque si la misericordia le fue ofrecida a él, ¿cuánto más será extendida a aquellos que aún caminan por este mundo, sedientos de sentido, heridos por elecciones, hambrientos de perdón? En el cielo, Miguel permanece vigilante, no como un guerrero sediento de combate, sino como un guardián de la santidad, que jamás olvidó el día en que la espada fue detenida por el amor. Su misión no terminó con la caída, pues ahora vela por los planes del Altísimo mientras la historia se despliega en el tiempo. Y cada vez que el bien triunfa sobre el mal, Él lo sabe. La misma luz que un día fue rechazada, aún brilla para quienes la desean. Miguel no guarda la espada solo para castigar, sino para proteger el propósito eterno del Dios que ama hasta el fin. Y en cuanto a nosotros, habitantes de un mundo tocado por la caída, pero llamado a la redención, la pregunta también nos alcanza: ¿aún hay luz en ti? No importa cuán lejos alguien haya ido, cuán profundo haya caído, o cuántas mentiras haya creído. Si aún queda una chispa de arrepentimiento, una brizna de fe, Dios está listo para detener la espada una vez más. El mismo trono que juzgó a Lucifer es el trono que hoy ofrece gracia. La elección sigue viva y la eternidad continúa esperando una respuesta. Esta no es solo una historia sobre ángeles y rebeliones, es sobre el amor más audaz que existe, aquel que ofrece perdón al imperdonable, esperanza al caído, vida al que ya se daba por perdido. Dios no apresura el juicio, porque su deleite está en la restauración. Y si Él ofreció misericordia incluso al más hermoso de los traidores, ¿cuánto más no hará por ti? Ahora, la pregunta permanece: ¿aún hay luz en ti? Si la hay, no temas. Mientras haya vida, Dios aún puede detener la espada. Y esta fue la historia de la caída de Lucifer, pero también de la misericordia que se atrevió a interrumpir el juicio. Una revelación celestial que nos muestra que Dios no es solo justo, Él es infinitamente amoroso, que incluso frente a la mayor traición, Él aún pregunta: ¿aún hay luz en ti? Esa pregunta atravesó los cielos,
atravesó el tiempo y hoy llega hasta ti. Tal vez te hayas alejado. Tal vez estés luchando con el orgullo, la culpa o el cansancio espiritual, pero debes saber, la espada aún puede ser detenida. Aún hay gracia, aún hay tiempo, aún hay luz. Ahora quiero invitarte a ser parte de esta historia. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: aún hay luz en mí. Decláralo con fe y comparte con alguien que necesita recordar que Dios aún ofrece una oportunidad. Y cuéntame aquí abajo, ¿qué parte de esta historia te tocó más? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí cada historia es una revelación y hay mucho más por venir. Que Dios te bendiga y nunca lo olvides. Mientras haya vida, Dios aún puede detener la espada.